Bueno, soy de Manizales, nací en una familia católica, apostólica y romana, una familia que, como digo yo, y por este tiempo me van a entender muy bien, simplemente se encargaba de llenar el panini de la fe, ¿me entienden? El panini de la fe, ¿cómo así? Llenar, ver los sacramentos como laminitas, el bautizo, la Eucaristía, la confirmación, y así. Yo no faltaba a misa los domingos, mis papás tampoco, y si quería faltar pues me ganaba una pela, entonces había que ir. Esa fue la familia en que yo crecí y amén, le doy gloria a Dios, gracias a Dios por esta familia. Pero resulta que a la edad de los 13 años, en mi casa se empieza a vivir una situación económica súper fuerte. Mi papá en la compañía que venía trabajando casi toda su vida por más de 25 años. Ustedes han tenido de pronto esos papás que parece que hubieran nacido en esa empresa, que en la casa todo es con el logo de la empresa. Y mis papás, aparte de todo, mis papás tienen nombres de papás colombianos. Él se llama Hernando y mi mamá ¿cómo? Gloria. Pues resulta que mi papá, esa empresa donde había gastado parte de su vida, una gran parte de su vida, se quebró. Fue una empresa que lo recibió a él prácticamente barriendo y mi papá le empezó a gustar mucho lo que la empresa hacía y era lo que ustedes conocen aquí como coltejer. Entonces mi papá empezó a aprender, a estudiar y llegó a tener unos cargos altísimos en esta compañía. Entonces cuando esta compañía se quiebra, pues a mi papá se le parte el mundo en dos y la situación económica en mi casa empieza a ser súper difícil. Manizales es una ciudad muy pequeña, conseguir trabajo muy difícil y en una empresa de tejidos pues era aún peor porque era la única. Entonces mi papá empieza a considerar la idea de irse a vivir o de irse a trabajar en el exterior. Entonces no entiendo por qué y no lo juzgo, ¿cierto? No voy a juzgar esa decisión porque entre más años pasan veo de pronto por qué llegó a esta decisión. Y es que le dice a mi mamá de que se va a ir para Estados Unidos con mi hermanito mayor. Yo tengo un hermano, somos dos, él me lleva 3 añitos y mi papá y mi hermano siempre hasta ese momento habían sido mis modelos de vida. Mis modelos de vida. Mi mamá también, mi mamá es la típica mamá amorosa, que solo es amor, que lo corrige a uno con un beso. Mi papá pues también con amor, pero no corrige con besos. Entonces, mi papá es esa mano fuerte en la casa, pero aún así mi papá y mi hermano eran los modelos de mi vida. Ustedes no han visto en una familia donde hay dos hermanitos que uno es mayor, que cuando están pequeñitos el menor hace todo lo que hace el mayor. Entonces el mayor salta, el menor hace lo mismo. O también para que tengan un poquito, comprendan un poquito esta idea, cuando el niño, el bebé pues que está como aprendiendo a caminar, ve que el papá llega del trabajo, que se quita los zapatos, que el bebé se mete en los zapatos del papá y empieza como a querer caminar y los papás son, ay, tan lindo, qué hermoso, sáquele foto, ¿cierto? En realidad es porque ese niño, o sea, nosotros psicológicamente tenemos modelos de vida, todos tenemos modelos de vida. Por eso la iglesia nos regala santos, porque son modelos de vida, modelos de fe. Pues resulta que mi papá y mi hermano eran mis modelos de vida, siendo mi hermano aún más que mi papá, demasiado. Mi hermano y yo éramos uña y mugre. Él me pegaba todo el tiempo, pero yo igual lo amaba. Para arriba y para abajo, mi hermano era el que me defendía en las peleas. Una vez por ahí me estaba ahogando en una piscina y él fue el que me sacó. O sea, él era mi modelo a seguir. Y mi papá llega con esta idea por la situación económica. Dice, no, me voy a ir para Estados Unidos. Le dice a mi mamá, negra, me voy para Estados Unidos y me voy con Freddy. Y ustedes más o menos al mes están yendo. Simplemente nosotros vamos para ver cómo nos acomodamos, para que no nos toque muy duro a los cuatro. Y ustedes al mes luego van. Mi mamá nunca le sonó la idea, pero como es un matrimonio de esos típicos colombianos de hace unos añitos, ¿cierto? Que es el hombre el que toma la decisión, simplemente le informa. Entonces mi mamá lo único que hacía era decir, no, no estoy de acuerdo. Y mi papá, ¿cómo así? Vea, ¿cierto? Entonces resulta que mi mamá le decía, y a mí no se me olvida, mi mamá le decía unas cosas hermosas. Le decía, Hernando, es mejor nosotros aquí juntitos, pero comiéndonos, tomándonos una guapanelita así sea.
y no separados y comiendo manjares. Qué pereza eso así, eso no es amor. Pero mi papá, forzado por la situación económica y viendo que mi hermano ya iba a entrar a universidad, él ya estaba terminando colegio y yo a unos añitos de terminarlo, pues todo eso lo llevó a tomar esa decisión. Se fue para la embajada, pidió la visa y adivinen qué, se la dieron, parce. Se la dieron. Entonces mi papá y mi hermanito, claro, llegaron todos contentos, nos la dieron eso y se fueron. Se fueron, pues bueno, eso nos dolió mucho. Pues resulta que lo que habíamos planeado, que cuánto tiempo era que nos iba a tomar a mi mamá y a mí para irnos, pasaron 8 años. 8 años. Durante 8 años nos negaron la visa a mi mamá y a mí. Vea, yo llegaba a la embajada y yo entraba saludando, todo el mundo me conocía. Nosotros pedimos esa visa infinidad de veces y nos la negaron. Entonces, bueno, nos tocó empezar a vivir de esa manera, adecuarnos a esa manera. Mi papá no tomaba la decisión de venirse porque pues él veía como que su futuro allá, su plan, su meta, su proyecto. Vuelvo y le reitero, estaba en una familia que simplemente eran católicos de cumplimiento, no había una experiencia verdadera de Dios. Por eso no juzgo a mi papá, sé que lo hizo por amor y con muchos deseos de que todo saliera bien para la familia. Pero si mi papá hubiese tenido una experiencia de Dios, estoy seguro que la decisión hubiese sido otra. Muy bien, pues a los 8 años apenas nos dan la visa, pero yo tenía ¿cuántos añitos? No, antes, cuando empecé el testimonio, 13, ¿cuántos? Parezco yo Suso acá, ¿cierto? Repitan, digan que sí. Bueno, 13 años, ¿cierto? A los 13 años yo me quedé sin esos 2 modelos de vida. Entonces, inconscientemente yo me pongo a buscar ese hermano y ese papá, especialmente ese hermano, porque era mi modelo mayor a seguir. Y lo hago inconscientemente. Y yo hoy por hoy hago memoria de esos amigos que conseguía por ese tiempo. Y todos eran más o menos de la edad de mi hermano. Todos me llevaban más o menos como esa ventajita de edad de 3 años. Pero ¿qué sucede? Empecé a buscar esos modelos de vida en los amigos, pues que no eran los más pecuecas. Entonces busqué en el colegio, en el que más bebía. Y yo no, pues para que este man me acepte, ¿qué tengo que hacer yo? Beber, ¿cierto? Después, en el que más le gustaba la rumba, para poder que él fuera mi amigo, ¿qué tenía que hacer? Rumbear. Y así cada una de las realidades, sexualidad desorganizada, todo el descontrol. Y a eso súmenle, pues que yo iba creciendo, ¿cierto? Iba creciendo en edad y mi papá empezó a mandarme platica y ya no tenía la mano fuerte en mi casa. Entonces, de una u otra manera yo me le pasaba a mi mamá por la galleta y con platica en el bolsillo y pintoso. Muy bien. Pues entonces, claro, todos esos años qué descontrol. Entonces ustedes dirán, parce, entonces ¿usted cómo terminó en Estados Unidos? Si se la negaban todo el tiempo. Resulta que en esos 8 años mi cuñada, conozco una niña que me gusta mucho y ya me había dado durísimo en muchas relaciones. Me había metido con mujeres incluso casadas, me había dado durísimo en mi vida. Y en esos 8 años conozco una niña que me parece muy linda y que de cierta manera me lleva como a cambiar unas actitudes en mi vida. ¿Por qué? Porque me enamoré. Usted no ha visto que usted enamorado hace 1000 cosas, deja de hacer cosas, hasta se empieza a bañar. Uno hace 1000 cosas como para que esa persona lo acepte. Y en el enamoramiento que tenía con esta niña, pues empecé a reducir muchas cosas de mi vida, no todas, pero digamos que mejoré un poquito. Y esta niña tenía una hermana, y la hermana iba a entrar a estudiar mercadeo. Entonces ella me dijo, y esa era la carrera de moda en Manizales. Mercadeo, y yo, me suena. ¿Qué va, hombre? Yo no sabía ni qué era eso. Entonces fui y apliqué a la universidad. Recuerden que todo eran modelos de vida. Entonces yo a todo lo que veía un modelo le decía que sí, a todo. Entonces me fui para la universidad, apliqué y entré a la universidad a estudiar mercadeo. En esos 8 años, pues claro, yo ya estoy terminando carrera y al finalizar, como muchas de las carreras que ustedes están estudiando,
tienen una práctica. Todos los estudiantes acá tienen práctica al finalizar, todos. Muy bien, qué pesar. Bueno, la práctica. Entonces yo hablo en la universidad para ver si yo puedo hacer esa práctica en Estados Unidos. Y efectivamente el decano me dice, Eduard, sí, tenemos unas alianzas con unas empresas en Estados Unidos, ¿por qué? ¿Vos querés aplicar? Y yo, pues sí, a mí me gustaría. Y paralelo empecé a procesar una visa diferente. Ya dejé de procesar la de turista, no me creyeron, no tengo cara de turista, o me verían de lichigo. Bueno, pues resulta que pido esa visa de estudiante y esa visa sí me la dan. Entonces, de esa manera puedo ir a ver a mi papá, ¿cierto? Y al mismo tiempo llego a Florida. Mi papá vivía en New Jersey, pero yo llego a Florida. Llego a Florida a trabajar en esa compañía. Empiezo a hacer mi práctica y pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo vengo con todo un desorden de fiesta, de amigos de acá de Colombia, y llego a Miami y a trabajar y a vivir solo, ya sin mi mamá incluso. Imagínense qué despeluque. Yo no, ¿cómo así? Y empieza toda esa locura, pero ya en Miami, ¿cierto? Ya empieza toda esa locura. Yo seguí con esta noviecita, y bueno, y seguí trabajando en esta empresa. Ahora, empiezan a pasar muchas cosas, muchachos. Empiezan a pasar muchas cosas. ¿Qué cosas pasan por mi vida? Pues número uno, todo ese desorden. Y número dos, como yo estaba como estudiante internacional, ¿cierto? Y estaba haciendo una práctica, entonces mi jefa empieza a abusar un poquito de mí. ¿Quiénes van para práctica? Empieza a abusar un poquito de mí, pero como muy pausado, ¿cierto? Porque estoy haciendo la práctica. Ya terminando la práctica, ella me dice, Eduard, le tengo una propuesta de trabajo. Porque no continúa con nosotros aquí en la empresa, le podemos pagar tanto, y yo de una le eché mano, casi le arranco de contrato de la mano, de una, ¿cierto? Ojo, esos 6 meses que estuve de práctica, nunca fui feliz, nunca. Eso sí, sacaba pecho en Facebook, en Miami, en Miami, trabajando para tal compañía. Como saca uno pecho cuando está haciendo la práctica, ¿en dónde? A ver, ¿qué compañías grandes hay acá? Argos, muy bien, ¿cierto? Todos esos bancos y bueno, en fin, todas esas gaseosas y uno saca pecho, ¿cierto? Nadie saca pecho, la práctica en la papelería, no. Uno solo pone el estatus cuando está afuera y o en una empresa muy grande. Muy bien, pues resulta que, claro, yo sacaba pecho y Eduard y llamaba a mis amigos, y yo no, aquí en Miami veo negocios internacionales, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo, a ver, cuente pues, bobo. En fin, pero nunca fui feliz, nunca fui feliz. Y en ese momento les voy a leer el texto de donde sale el tema. Y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 8. Dice, les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor de él delante de los ángeles de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. El tema es reconociendo a Jesús, ¿cierto? Y para este tema hay 2 pasos que yo considero que son fundamentales para reconocer a Jesús. Y no el reconocer como verlo pasar. Ay, mira, ahí va Jesús. Ve, qué más hombre. No reconocerlo como lo dirán los evangelios, que los discípulos se lo encontraron resucitado. No, es cómo reconozco a Jesús desde mi realidad de universidad. ¿Cómo reconozco a Jesús delante de mis amigos, delante de mis compañeros de trabajo, delante de mis proyectos empresarios, delante de mi competencia? Yo, ¿cómo reconozco a Jesús? Pues resulta que en esa empresa, ya cuando me contratan, mi jefa tenía 2 empresas. Tenía una que es donde llegué y donde empecé a trabajar, y es una compañía que se dedica, yo iba a decir es que a la evangelización, que se dedica a la venta de vitaminas y suplementos alimenticios.
pero se dedica a venderlos en el exterior. No vendemos una sola vitamina en Estados Unidos, toda es en el exterior y se le vende a territorios muy exóticos, se vende a todo Medio Oriente. Entonces una compañía como bien diferentica, ¿no? Uno usualmente cuando piensa en exportación piensa en Ecuador, hace unos años pensaba en Venezuela, de pronto pensaría uno en Europa, ¿cierto? Pero en Medio Oriente, esos manes que se ven que son tan bravos, en Medio Oriente. Y vean muchachos, para los que son tan emprendedores, quien abrió esos territorios donde la mujer es prácticamente un cero a la izquierda, fue una mujer, yo la admiro mucho. Hoy la compañía está presente en más de 96 países, siendo Medio Oriente el fuerte, especialmente Arabia Saudita, el más extremo de todos los países árabes. Pues resulta que yo empiezo a trabajar en esa empresa con lo que estudié, el sueño de cada uno de nosotros, no, trabajar haciendo lo que estudiamos, y empecé a trabajar en la parte de mercadeo, sin saber nada. Vea, estudiante, ustedes no saben nada. Uno no sabe nada. Uno sale de la universidad y no, parce, ¿qué hago? ¿Empanadas o qué? Ay, ¿usted qué estudió? Mercadeo. Ay, ¿usted qué estudió? Medicina, porque no me muestren un muerto. Uno no sabe nada, en fin. Pues yo empecé a trabajar en mercadeo y bueno, y ahí trabajé como 2-3 años. Posteriormente yo empecé a notar lógicamente que la empresa era una empresa que su fuerte eran las ventas, ese era su fuerte. Entonces yo empecé a apostarle, yo quiero ser vendedor, no tan bonito. Yo quiero ser vendedor. El que me vea a mí no cree que yo vendo vitaminas, ¿cierto? Siquiera las ventas son por internet, parce. Y mucho menos suplementos. Pues resulta que efectivamente yo empiezo a decirle a mi jefa que a mí me interesaría una posición en ventas. Y entonces, claro, mi jefa en esos años ve que yo ya no soy practicante y les comentaba que tiene 2 empresas, me empieza a poner unas cargas de trabajo súper fuertes. Ojo, yo seguía trabajando bajo cuerda. ¿Por qué? Porque todavía tenía visa de estudiante internacional. Todavía tenía visa, pero ella me pagaba, digamos, en efectivo o a nombre de otra persona. Eso que se quede aquí, cuidado. En fin, pues resulta que mi jefa me empieza a cargar demasiado de trabajo. Ojo, vuelvo y reitero, yo no era feliz y me empieza a cargar de trabajo. Y uno como buen colombiano, en Estados Unidos y sin papel, entonces uno lo acepta todo. Y no, sí señora, póngame más, sí, yo estoy feliz. No, esto es lo que a mí me apasiona, esto es, hágale. Yo salía a las 6 de la tarde de trabajar y luego tenía clase de inglés de 6:30 a 9 de la noche. Y a las 9 de la noche me iba para la otra empresa de mi jefa, que ella tenía un almacén de tenis del deporte tenis, ¿cierto? Tenía un almacén, entonces en la noche me pedía el favor que si yo le ayudaba a organizar ropa y todo el despeluque que dejaban los clientes del día. Yo sí señora, eso también me encanta, esa es mi pasión. Yo me soñaba esto. Entonces yo llegaba a la casa a 2-3 de la mañana, yo pesaba 400 kilos, mentiras. Yo llegaba a la casa reventado y al otro día a las 7:30 de la mañana a levantarme otra vez. Entonces miren la opresión de trabajo tan impresionante, la opresión de trabajo. Y yo bajo eso. Resulta que yo les había comentado que ¿quiénes eran mis modelos de vida? Mi papá y mi hermanito. Especialmente ¿quién era? Mi hermanito. Resulta que en todo ese proceso yo empiezo a trabajarle duro al tema de mi estatus legal. Yo digo, no, yo necesito cambiar este estatus legal, pues, qué aburrimiento esto. Y haciendo ese cambio de estatus, yo pierdo mi licencia de conducción. No sé si han escuchado que las distancias en Florida son una cosa loquísima, eso es eterno, manejar allá es un desgaste, pero aún así, mi trabajo manejando era a 10 minutos, una bendición. Y algo que tiene Florida y que es terrible, que es peor, es el transporte público.
Allá usted tiene que esperar el bus bajo 35, 40 grados y tiene que esperar alrededor de una hora, hora y media. Y luego se sube al bus y se tuerce porque es helado. ¿Cuánto le debo? Es helado, son helados por lo mismo, por todo el calor que hay, los ponen súper fríos. Entonces, y en el bus nadie habla con nadie, la gente es toda ensimismada, la gente es en sus audífonos, en su computador, bueno, cantando ahí para ellos, todo loco, pero nadie habla con nadie. Y yo perdí entonces mi licencia y para ir de mi casa al trabajo ya me demoraba en bus una hora y media. Yo no puede ser. Y yo murmurando y alegando todo el tiempo, no, ¿qué es esto? En fin, al mismo tiempo yo empecé a pensar, yo debo de coger un poquito de juicio. Yo debo de coger un poquito de juicio. Y empecé a ver esa noviecita que tenía en Colombia como la mujer de toda mi vida. Yo no, me voy a ir a casar. Me vine para Colombia, efectivamente me casé con ella estaba como en 8º semestre de contaduría, entonces dijimos que no, termina la universidad y luego te vas. No piensen que fue 8 años y que todavía está por ahí pidiendo visa, no, a ella sí se la dieron de una. Fue a Estados Unidos, pero recuerden que yo venía con una historia súper fuerte y de vivir solo. Bien dice el Señor en la palabra, no es bueno que el hombre viva solo, esté solo, viva no, esté solo. Y yo solo, y llega mi esposa, entonces, oiga, no sé quiénes están casados aquí, los primeros días de matrimonio, los primeros meses son fuertecitos, no es corra para allá, hey, qué calor, es cierto, esto y lo otro. Y aparte de todo, ella llegó a encerrarse en esa casa todo el día, ¿por qué? Porque yo llegaba a las 2, 3 de la mañana y salía a las 7. Entonces para ella también fue súper difícil. Yo llegaba y estaba así como hace sus, ¿cierto? Y yo, ay, bueno. Entonces mi matrimonio empezó también a ser una carga muy pesada, muy pesada. Y aparte de todo me quedo sin licencia y yo, no, ¿qué es esto? Empecé a coger ese bus. Paralelo a esto, mi hermanito, a quien tanto amo, me llama y me dice, Eduardo, imagínate qué me está pasando. Yo, ¿qué le pasa, Freddy? Me dice, parce, imagínate que estoy sufriendo de insomnio. Eso es una tragedia en la familia y más con mi hermano, porque mi hermano es de los que pone la cabeza en la almohada y o lo deja uno hablando solo. ¿Le ha pasado? Que uno está hablando con esa persona en el cuarto y lo deja hablando uno solo porque se durmió. Así es mi hermano. Entonces él me dijo eso y yo, qué raro. Y ya fuiste al médico. Me dijo, sí. Y yo, ¿y qué te dijo? No me mandó nada. Yo, ¿por qué? Me dijo, me preguntó que si hacía deporte. Y mi hermano es técnico de fútbol. Entonces todo el tiempo está envuelto en actividades deportivas. Le preguntó que cuál era la alimentación y pues es mejor que la mía. Le preguntó todo y le dijo, no, yo sé, no le puedo formular nada, porque es muy raro que usted haya perdido el sueño. No veo por qué le voy a mandar esas pastas para hacerlo dormir. Hace más deporte, trata de alimentarte mejor, en fin, y vamos viendo. Y nada, mi hermano a la 1, 2 de la mañana, inmediatamente se despertaba. Y como buen cristiano, ¿qué hace un buen cristiano cuando se despierta a medianoche? ¿Qué hace? Muy bien, ahí mismo me ponía a canalear. Prendía el televisor, parce, pa. Oiga, y nada de sueño, nada de sueño. Me ponía a ver al Medellín y tampoco, nada de sueño. Ay, ya toqué la fibra, en fin. Oiga, y nada de sueño. Entonces dijo, no, ahora sí me voy a poner a rezar el rosario, que se da un poquito de sueño hay veces. Y empezó a rezar el rosario y tampoco le daba sueño, tampoco le daba sueño. Y dijo, no, seguro no me da sueño, es porque me la paso hablando. Entonces, ¿cómo me voy a dormir? Dijo, voy a buscar una emisora que hable de Dios. Y eso fijo me hace dar sueño. Eso fijo me hace dar sueño. Eso fijo me hace dar sueño. Aquí les cuento el primer paso para reconocer a Jesús delante de los hombres. El primer paso para reconocer a Jesús delante de los hombres es encontrarse con Él. ¿Cuál es? Dígale usted a su vecino, el primer paso es encontrarse con Jesús.
Muy bien, el primer paso para nosotros reconocer a Jesús delante de los hombres es encontrarnos con Él. Si tú no te has encontrado con Jesús, no se desgaste. No se desgaste en pensar, hey, ¿yo por qué tomo estas decisiones en mi empresa? Hey, ¿yo por qué trato así a mis empleados? Hey, ¿yo por qué soy tan triste estudiando esto? Hey, ¿yo por qué es que no he podido encontrar la carrera que me apasiona? Si tú no has vivido un encuentro personal con Jesús, de verdad que la invitación es a que lo busques. ¿Por qué? Hasta ese momento yo tenía el trabajo soñado, de verdad. Había estudiado lo que el mundo decía había que estudiar en ese momento, era la carrera de moda. Estaba en una empresa envidiable, porque a partir de ese momento ya ellos me hicieron pasar a ventas, pero muy inicial, estaba en entrenamiento. Y mi hermano empieza a escuchar una emisora, empezó a buscarla, puso una emisora de Dios en la aplicación TuneIn, puso una emisora de Dios y adivinen qué emisora estaba sonando. Muy bien, la emisora La Voz de Jesucristo, Yeshua. Y empieza a sonar y quien estaba predicando era Juanda. Quien estaba predicando era Juanda. Y Juanda no hace dormir, quita el poquito sueño que uno tiene. Entonces a mi hermano eso le impactó demasiado esa prédica. Entonces al otro día mi hermano me llama y me dice, Eduardo, escuché una emisora hermosa y es de Medellín, es de Colombia y estaba predicando un man muy joven por su voz, era como muy joven, ponela. Recuerden que yo en ese bus estaba desesperado porque ahí no había nada para hacer y yo no soy de los que me gusta escuchar música tan temprano, no me gusta y yo no. Entonces caí en cuenta de eso que me dijo mi hermano. Aquí les quiero contar algo. Hay cosas en mi vida que yo le pongo más cuidado a mi hermanito que a mis papás. Hay cosas que mis papás me han dicho y yo me entran por acá y me salen por acá. Pero cuando mi hermano me las dice, yo, sí señor, que para mí es como un papá. Para mí ha sido un papá, yo lo amo mucho. Y resulta que mi hermano fue el que me habló de esa emisora. Entonces, ¿qué hice? Le puse cuidado. Empecé a buscar en ese celular, estando en ese bus, y pongo la emisora. Casi no la encuentro. Que eso de verdad es de Dios, porque la emisora en ese entonces, para poderla ubicar en esa aplicación, era imposible. Era dificilísimo, había que copiar. Radio, emisora, La Voz de Jesucristo, cambiará tu vida. Había que copiar mucho, mucho. Y mi hermano encontró la emisora. Miren esto, y mi hermano fue la primera emisora que encontró. De hecho, cuando él me dijo, yo casi no la encuentro. Y la encontré en pleno camino al trabajo. En ese camino al trabajo, adivine quién estaba hablando en la emisora. Juanda, ¿cierto? Estaba hablando Juanda, entonces yo lo empiezo a escuchar y Juanda estaba hablando del evangelio, pues que lógicamente es el evangelio que a mí más me conmueve, el que paso por mi corazón cuando estoy como caidito. Y es el evangelio de Lucas 15, versículo 8 al 10. El evangelio de la mujer que pierde una dracma o una moneda. ¿Lo han escuchado? Es una mujer que tiene 10 monedas, dice el evangelio. Y cuando tiene esas 10 moneditas se le pierde una. Y hace de todo para encontrarla. Hace de todo para encontrarla. Y cuando la encuentra se alegra mucho, se alegra tanto que va y llama a las amigas y hace una fiesta porque encontró esa moneda. Entonces Juanda está leyendo ese evangelio y yo pensando dentro de mí, yo, qué vieja más bruta, gastó más plata en la fiesta. Yo no entendía bien ese evangelio y yo, ¿qué es esto? Y Juanda empieza a explicar hermosamente todo el contexto de este evangelio. Empieza a explicar que esto representa la mujer de Israel cuando se va a casar. Su ofrenda en el matrimonio son 10 monedas. Una moneda equivale a un día de trabajo y eso es dado por el papá de esa mujer. Y sin esas 10 monedas no se puede casar. Ahí todas las mujeres, ustedes se matan por buscar esa moneda, ¿cierto? Cambio el hombre y dice, mi amor, otro día nos casamos. Mi amor, no barra la casa. ¿Cierto?
Pues esta mujer empieza a buscar esa monedita desesperada, desesperada, y la encuentra. Y Juanda decía, eso es como tener un billete. Pongámonos en esta imagen, tenemos un billete de 50,000 pesos acá. Si yo lo tiro al piso, me paro en él, le tiro tierra, lo ensucio, otros se paran en él, lo escupen, hacen lo que sea con ese billete. Si yo lo levanto, les pregunto, ¿ese billete habrá perdido su valor? Sigue siendo de 50,000 pesos. Pues Juanda empieza a explicar eso y dice, tú eres esa monedita. Muchos han pasado por encima de ti. El pecado, la droga, el alcohol, todas estas cosas. Yo me conmuevo porque es hermoso. Pero tú para Dios sigues teniendo mucho valor. Y así como estoy en estos momentos, me puse yo en ese bus. En ese bus yo me conmoví y yo, uy Señor, ese soy yo. Y todo ese camino me la pasé llorando. Les pido disculpas. Todo ese camino me la pasé llorando, conmovido. Cuando me bajé del bus, esto es muy charro, cuando me bajé del bus, yo, no puede ser, termina Juan de la prédica y dice, me imagino que era Jorge, hey, ahora vamos a tener el retiro Yeshua en Miami. Yo, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Y yo apuntando, yo, ¿qué? El teléfono. Y me dan el teléfono, parce. Y yo copié ese teléfono, e inmediatamente llamé. Yo, aló, y adivine quién me contestó. Contestó Juanda. Parce, ¿ese man hace todo acá o qué? Contestó Juanda, ¿cierto? Para mí era como que me hubiese contestado Messi. Yo no. Decía, ¿y yo con quién hablo? Con Juan David. ¿Y yo qué? Y él, ¿y yo con quién hablo? Y yo con la monedita. No puede ser. Eso fue hermoso. Eso es hermoso. Entonces, a partir de ese momento, con ese evangelio fue que el Señor me empezó a llamar. Me empezó a llamar, esperamos mi esposa y yo ese retiro con mucho deseo, porque yo le conté lo que había pasado en esa prédica, lo que había pasado por mi corazón. Llegó ese retiro y ya en ese retiro el Señor nos habló claramente. Por eso digo y lo digo con mucho amor y los invito. Ahí fue donde yo viví el encuentro con Jesús. Si ustedes no han vivido un encuentro con Jesús, es imposible reconocerlo delante de los hombres. Pues resulta que yo me encuentro con Jesús y todo cambia, todo cambia. ¿Por qué? Porque yo, a partir de ese momento, yo ya llego al trabajo, ¿cierto? Pero ya llego con la autoridad de Dios. ¿La autoridad de qué? De reconocerme hijo de Dios. Entonces, lógicamente, sin ser grosero, pero yo ya no dejaba que mi jefa pasara sobre mí. Entonces yo, oye, no puedo trabajar después de las 9. Yo por dentro. Yo que no me eche. Bueno, ya en ciertas cargas de trabajo que me ponía durante el día, ya empecé yo también a levantar la mano y a decirle que sí y que no, con mucho amor y mucha autoridad, y todo lo iba aceptando. Hubo unas que no le gustaron mucho, pero al final es la autoridad que viene de Dios. Empecé a reconocerme primero como hijo de Dios. Empecé a reconocerme que nadie tiene por qué pasar por encima de mí, así no tenga papel en otro país. Es que somos ciudadanos del cielo. Entonces empecé a reconocerme, todo cambió, todo cambió. Las canciones que primero le cantaba a las grillas, ya se las cantaba a Jesús, Y hay una que me impacta demasiado, y si se la saben, la cantan conmigo, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Quiénes de acá les gusta el vallenato? A mí me encanta, pero los viejitos, ¿cierto? Los viejitos, entonces la cantan conmigo, y es del binomio de oro y dice, y les voy a pedir un favor, se la vamos a cantar a Jesús, ¿está bien? Porque esa yo se la canto a Jesús, yo no, ni a mi esposa se la canto, es a Jesús. Y de verdad que cuando hago memoria de esa letra es como si el autor se la estuviese escribiendo a mi Señor. ¿Está bien? Me ayudan porque me puedo conmover. Y dice, en mi pecho ya no cabe tanto amor, un amor que está atrapado sin salir. Solo quiero que me digas, corazón,
si me quedo o me voy lejos de ti, para olvidar todo lo que pudo ser y borrar tu nombre impregnado en toda mi piel. La parte que más me gusta. No pensaba que el amor me llegaría de repente. Es una loca pasión que se adueña de mi mente. No quería reconocer que lo que sentía por ti era tan grande que sentía que volver. Sucede. Lo único que yo sé es que me muero por ti. Todos, te amo y no puedo evitarlo. Lo que yo por ti siento, otra vez, te amo y no dejo de pensar si callar o decir lo que yo llevo dentro. Quiero decir que lo nuestro no ha terminado, que pienso en ti cada momento, en cada instante que ha pasado. Ya están adictos los latidos de mi pecho a tu rostro. Jesús tiene la cara de María, a tu cara de niña bonita. Y te digo que mi alma necesita, vez más fuerte. ¿Qué necesita? Tu corazón. Amén. Un aplauso a Jesús. Entonces miren el Señor como va haciendo todo nuevo, ¿cierto? No me quito el vallenato y que ni se atreva. Pero ya se lo canto a Él, ya se lo canto a Él con todo el amor del mundo. Chicos, eso es vivir un encuentro con Jesús. Él no le va a quitar nada. Vea, a partir de ese momento en la empresa me empezaron a mirar con otra mirada. Empezaron a ver un potencial diferente en mí. Ya me empezaron a dar los territorios donde ellos nunca habían podido cerrar negocios y con mucha razón. Vean, me entregaron territorios, se los voy a mencionar: Irak, Siria, Palestina, Yemen, que es la mata y donde está sembrado todo Al Qaeda. Me entregaron todos los territorios donde ellos nunca habían podido cerrar nada. Y aparte de eso, como para ponerme contentico, me dieron uno que otro que ya habían clientes. Entonces yo, bueno, vamos para Yemen. Y empecé con mucho amor a hacer mi trabajo, ¿cierto? Ojo, pero haciendo mi trabajo y escuchando la emisora. A partir de ese momento, toda mi formación, toda la formación que yo tengo hasta el día de hoy ha sido a través de esa emisora. Que mejor nombre no le pudieron haber dado. Emisora La Voz de Jesucristo. Entonces, claro, yo era trabajando y formándome, trabajando y formándome. Empecé, muchachos, de verdad, a cerrar proyectos en todos sus territorios. Hoy el presupuesto que la compañía me ha dado a mí para este año es como alrededor de 3 millones de dólares. Y yo no les miento, a este momento ya casi lo llego. Y no he trabajado nada, parce, porque me la paso es simplemente haciendo cosas de Yeshua. Ese trabajo me lo dio el Señor porque sabe que ahí yo me puedo dedicar a hacer muchas cosas de Yeshua. Todo lo hago mientras trabajo. Todo lo hago mientras trabajo. Miren esto lo lindo. Ya dejé de trabajar todo el día y empecé a trabajar medio tiempo. Ya mi jefa no me pone los horarios. Mejor dicho, yo la mando a ella. Ya trabajo solo unas horas en la mañana y el resto del día me dedico a la evangelización. Ha sido toda una bendición, ha sido toda una bendición. He aprendido mucho en este trabajo, pero aquí les quiero dejar una reflexión muy especial. Necesitamos encontrarnos con Jesús para hacer lo que nos apasiona. Ese trabajo, de verdad, ante los ojos del mundo, es un trabajo soñado. Puedes viajar a todos los países del mundo, puedes estar aquí, allá, conocer todas las culturas del mundo. Pero lo que a mí el Señor me regaló con su encuentro era que Él quería que yo me dedicara a vender el reino de Dios, a ofrecer el reino de Dios. Y esto es lo que verdaderamente me apasiona. Yo voy a esa oficina a trabajar para Yeshua, ¿verdad? Me pagan es para trabajar para Yeshua. Y ustedes dirán, ¿y el presupuesto? De verdad que es el Señor entretejiendo todo en mi entorno, todo. Él es el que hace las ventas, yo a esa gente ni la llamo.
yo a esa gente ni la llamo, y cuando se quejan yo, sí, se me pasó, no me ponen ni problema. ¿Por qué? Porque todo se va dando, todo se va dando. Entonces, ¿cuál es el primer paso para nosotros reconocer a Jesús delante de los hombres? ¿Cuál es? Encontrarnos con Él, ¿cierto? Y pasamos al segundo paso, y para ir cerrando, el segundo paso para reconocer a Jesús delante de los hombres es ponerlo a Él en primer lugar. Y eso es un poquito difícil. Todos o muchos aquí en Yeshua hemos podido vivir el encuentro con Jesús, pero nos cuesta un poquito ponerlo en primer lugar. Se nos va apagando esa llama, ese deseo, ese gusto con el que salimos después de un retiro, ese gusto con el que salimos después de que el Espíritu de Dios me habló y se posó sobre mí, se va como apagando. ¿Por qué? Porque no lo hemos puesto en el primer lugar. Número uno, por miedo a que quite todas mis comodidades. Eso da mucho miedo. Uno dice, sí, yo pongo a Dios en primer lugar, y qué tal que esta empresa se vaya para el piso. ¿Qué tal que yo, por sacarle más tiempo a Dios, entonces esto se empiece a ir para el suelo? Yo soy testimonio que eso no es así, cero, de verdad. Antes les va a ir mejor, les va a ir mejor, y así su empresa se quiebre, es porque hay un plan mayor para ti. Hay un plan mayor para ti. Y con esto quiero que comprendamos un poquito más de lo que es poner a Jesús en primer lugar. ¿En dónde? En el trabajo. ¿En dónde? En mis proyectos. ¿En dónde? En mis planes. ¿En dónde? Con los universitarios, en mi universidad, con mis amigos. En esta empresa nosotros vendemos vitaminas y suplementos alimenticios, pero hay un producto que vendemos que es un producto como lo que se conoce el día después. ¿Sí han escuchado? Esta pasta que se toma, que es como para abortar, o cómo no, es para generar un aborto, pero son unos óvulos. Lógicamente, antes de yo encontrarme con Jesús, pues yo veía eso normal. Yo, ve, este producto no es el que más se venda, pero sí se vendía. Y cuando yo me encuentro con Jesús, entonces yo empiezo toda esta bendición pues en mi trabajo, en mi vida, pero recuerden que el mal también trabaja. Entonces no se me olvida que se me acercó mi supervisor, el supervisor del trabajo, un hombre muy bueno, pero que digamos no ha vivido esa experiencia de Dios. Entonces se acercó y me dijo, Eduardo, bueno, como a vos te está yendo tan bien, necesitamos que vendas este producto, no se me olvida el territorio, en Kuwait o Kuwait, es cerquita ahí donde va a ser el próximo mundial, en Qatar. Entonces me dicen, necesitamos que vendas ese producto, y es muy sencillo, eso es una venta fija, porque el cliente ya registró el producto, solo es que lo llames o le escribas e inmediatamente va a poner la orden. A mí eso me entró, muchachos, yo, uy no. Aparte estamos hablando de una cultura árabe, una cultura donde la mujer verdaderamente sabe que su cuerpo es para dar vida, que su cuerpo es diseñado simplemente por amor y para dar amor, para dar vida. Y una cultura, digámoslo de una manera como tan conservadora, ya nosotros a vender este tipo de productos. Entonces a mí lógicamente es el Señor el que me pone eso en el corazón, de que eso no está bien. Y yo, bueno Jorge, sí, tranquilo, yo le escribo al cliente y bueno, yo te voy contando. Y yo me quedé en ese momento pálido enfrente del computador. Ojo, eso, número uno, me generaba a mí una comisión muy interesante. Dos, me generaba pues más aceptación por parte de mis jefes. Y tres, era mi trabajo, para eso me pagan. ¿Es así o no? Pues resulta que en ese momento yo me quedo frente al computador, cierro los ojos y empiezo a orar. Empecé a pedirle al Señor, yo, Jesús, usted sabe que a mí esto no me está sonando, esto no puede venir de ti. ¿Qué debo de hacer? Y me quedé un ratico orando, abrí los ojos, efectivamente, abrí el email y empecé a redactarlo. Pero lo empecé a redactar dirigido a la presidenta y dueña de la empresa, copiándole el email a mi supervisor y a toda la parte de la, ¿cómo se dice eso? Los directivos, los managers, empecé a copiarle a todos.
y empecé a redactar ese email. Vea, les cuento, cuando yo redactaba ese email, a mí me ardía el corazón y una paz. Y yo recuerdo que yo le decía, hasta ese momento mi esposa y yo veníamos con muchos deseos de tener hijitos y no podíamos. Y yo recuerdo que yo le escribía que yo comprendía las razones por las que la empresa quería vender este producto y que era un producto que tenía hace muchos años, pero que a mí mi corazón no me iba a perdonar venderle un producto de estos a mujeres para volver su vientre un sepulcro. Y más después de que mi esposa y yo llevamos tantos años queriendo tener hijos y no hemos podido. Entiendo cualquier decisión que ustedes quieran tomar, pero mi deber está con Jesús. Y le di enviar. Le di enviar. Y no crean que me tembló el dedo para enviarlo. Me moría de ganas por enviarlo. ¿Por qué? Porque era el Señor que me estaba poniendo eso en el corazón. Había una paz en mi ser. Recuerdo que envié el email, me fui para la casa hasta tranquilo. Yo, bueno, me voy para la casa a buscar trabajo. Llegué a mi casa, ni le conté a mi esposa. Yo estaba en una paz que ni le conté. Al otro día pues madrugué, me fui para el trabajo y empiezo a revisar los emails. Todas las comunicaciones de nosotros es por email porque por el cambio de hora, todo es por email. Y estoy revisando los emails y veo que respondió la dueña, la presidenta, la mera ese email y copiándole a todo mundo. Y yo, ay, mira. Yo, vea, lo abrí, ¿cierto? Cuando lo abro, el email no estaba dirigido a mí, estaba dirigido a todos los directivos de la empresa y me copió a mí. Y el email decía, a partir de este momento, esta empresa nunca más va a vender este producto. Es un producto que hay que sacar ya del portafolio. Imagínense, muchachos, poner a Dios en primer lugar, en primer lugar. Para mí ha sido una bendición y trato de evangelizar. Evangelizar es difícil, pero también hay momentos que es muy fácil. ¿Cómo? Haciendo lo que Jesús haría. Haciendo lo que Jesús haría. No puedo decir que en mi empresa pues rezamos el rosario todos los días, ¿cierto? O que vienen para el retiro de Pentecostés. Pero me ha impactado mucho porque mi jefa ya se acerca a mí y antes de hablarme primero me pregunta cosas puntuales de la Biblia. Empezó a leer la Biblia, mis otros jefes me molestan, me dicen es que el pastor. Y es muy especial porque imagínense que ahora ya cuando la empresa hace algún evento, lo primero que hacen es que me llaman y me dicen que si puedo orar por la actividad. Entonces miren, muchachos, que poner a Dios en primer lugar es lo mejor que le puede pasar al ser humano, a tus planes, a tus proyectos, en tu universidad. A nosotros nos da pena hablar de Jesús y en realidad es lo mejor que nos pueda pasar. Es lo mejor que nos pueda pasar. ¿Por qué? Porque tenemos claridad en todo. Empezamos a vivir una vida preciosa. Miren que todo mi matrimonio, toda mi vida tuvo un vuelco precioso. Hoy mi esposa y yo decimos tranquilamente y llenos de felicidad que ya tenemos una hijita. Nos regaló una bebé hace 6 meses, se llama Belén. Y en todo el Señor se ha manifestado. Que han habido momentos difíciles, claro, y muchos, pero ponemos nuestra confianza en Dios. Ponemos toda nuestra confianza en Dios y siempre estos 2 pasos yo los paso, valga la redundancia, por el corazón. Primero, que me encontré con Jesús y hago de todo para renovar ese encuentro cuando estoy bajito. Y segundo, lo pongo siempre en primer lugar, o por lo menos trato. Para mí es un placer haber compartido con ustedes esta charla y los voy a invitar para que cerremos orando, ¿les parece? Los voy a invitar para que cerremos orando, dándole gracias al Señor que nos sigue hablando al corazón, nos sigue hablando desde nuestra realidad de estudiantes, desde esa realidad de pronto a salir a hacer una práctica, nos sigue hablando desde esa realidad de ser profesionales, de tener empresa, nos sigue hablando desde todos los planes y proyectos que el ser humano tiene, pero nos sigue hablando porque nos ama. Nos ama. Hay una frase que Jesús dice y a mí me encanta, y es que
mi Padre aún trabaja. Miren eso lo lindo. Jesús dice, mi Padre aún trabaja y está deseoso de trabajar en ti y en mí. A Él le encanta trabajar por los que ama, así como muchos de ustedes que tienen hijos, trabajan por amor a sus hijos, así trabaja Él. Por eso en esta noche vamos a cerrar los ojitos y vamos desde ya a pedir la presencia de Jesús, a pedir esa presencia que nos está haciendo tanta falta en nuestra vida, esa presencia que me tiene a mí de pie hoy acá. Si de pronto no has vivido un encuentro con Jesús, este es el momento para que le empieces a decir, hey, te quiero conocer. Mira que hablas muy bonito de vos, mira que cambias vida, mira que dicen que vos sí tenés los planes de mi vida. Hasta por interés decirle, hey, te quiero conocer para que me vaya bien. Te quiero conocer porque llevo tantos años estudiando y no soy feliz. ¿Será que estoy perdiendo mi vida estudiando lo que no debo? ¿Para qué me tienes, mi Jesús? ¿Cuál es el plan de tu vida? ¿Cuál es el plan para mi vida? Permítenos, amado Señor, encontrarnos contigo. Permítenos, buen Señor, renovar ese encuentro que hoy nos lleva a hablar de ti, a contarle a todos estos jóvenes, a todos estos empresarios, a todos estos universitarios, profesionales, que tú, Señor, nos das la condición de hijos, que no hay nada ni nadie que pueda pasar por encima de mí, porque soy hijo tuyo. No hay un sueldo que me obligue a entregar mi libertad. No hay un sueldo que me obligue a entregar el tiempo con mi familia. No hay ningún trabajo que merezca el espacio que tengo contigo, Jesús. No hay uno solo. Por eso, Señor, te entregamos nuestra vida y te pedimos desde ya que tu Santo Espíritu se pose sobre este lugar, que nos regales una efusión de tu Espíritu, ese Espíritu que trae unos dones, que trae unos frutos, pero que especialmente trae mi sentido de vida, que me da la alegría, la paz de tomar las decisiones correctas. Así se me venga el mundo encima, así se me venga lo más grande, el peor problema, si te pongo en primer lugar, Señor, habré alcanzado la paz. Y en paz todo se puede resolver. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Jesús, a renovar mis planes, mis proyectos. Ven, Señor, y derrámate sobre mi vida, sobre esa situación que solo tú y yo conocemos, que no me ha permitido perseverar, que ha hecho que yo me niegue tanto a vivir ese encuentro contigo. Mira todas las veces que me han invitado a un retiro, que me han invitado a perseverar en este grupo, y que yo he dicho que no puedo, o que simplemente no quiero. Que en esta noche, Señor, así como un día lo hiciste conmigo en un bus, empieces a llamar con tus lazos de amor y con tus hilos de ternura estos corazones que te buscan a ciegas y a tientas. Esos corazones que, igual como el mío, en algún momento te buscamos, Señor, pero donde no estás. Solo vamos a reposar, Señor, a descansar cuando tú nos encuentres. Por eso dígale usted ahí: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, Tu preciosa unción. tu preciosa unción. Dígale, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Así es, Papá del cielo, queremos conocerte. Permítenos, Papá del cielo, que tu Hijo Jesucristo nos revele tu rostro, que podamos verte, buen Dios, que podamos verte desde esta realidad de estudiantes, desde esta realidad de profesionales. Saber, Señor Jesús, que yo te puedo ver desde cualquiera que sea mi realidad. Que en realidad, Papá del cielo, mi vida es para ti, Señor. Toda mi vida es tuya. Toda mi vida es tuya, Señor, y de nadie más. No es de un jefe, no es de un pecado, no es de ningún tipo de esclavitud, es tuya, Señor. Por eso, permíteme, guiados por la acción de tu Santo Espíritu, encontrarnos contigo para poderte poner en primer lugar, Señor. De verdad que te queremos conocer, Jesús. ¿Cómo me voy a negar a la felicidad? ¿Cómo me voy a negar a la plenitud? ¿Cómo me voy a negar, Señor, a los proyectos que dan vida de verdad? ¿Cómo me voy a negar, Jesucristo, a ser feliz? Por eso cántele usted, cántele al Espíritu Santo, cántele al Espíritu de Dios que queremos conocer a Jesús, que nos revele su rostro y que nos lo revele desde ya, que nos empiece a llamar, que nos empiece a dar oídos de discípulo, que nos empiece a dar esa condición de ser hijos de Dios, de ser ciudadanos del cielo. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Dígale al Señor, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y
y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Un día María también conoció a Jesús, también escuchó la palabra y le dijo que sí, lo puso en primer lugar. Por eso a ti, Madre María, te pedimos también en esta noche que ores con nosotros y por nosotros, que le cuentes a Jesús de mis dificultades, de mis estudios, de mis planes, de mis proyectos. Ve y le cuentas, María, de mí. Cuéntale que esta noche le he cantado diciéndole que lo quiero conocer. ¿Acaso él se irá a negar, María, a esta petición? ¿Acaso podrá ese papá de tanta bondad negarle su mirada a este hijo que lo busca? Ve y cuéntale, María, y enséñanos a tener un corazón de discípulo, un corazón como el tuyo, que acoge la palabra de Dios, que acoge la propuesta de Dios, como la propuesta que hemos escuchado esta noche, y que frente a esa propuesta no tiene una respuesta diferente más que decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, que el Señor los bendiga, muchas gracias. Y un último dato. Un último dato, porque estoy seguro que más de uno se va a ir para la casa. Ey, el hermano de ese man que no volvió a dormir. Ya cuando me encuentro con Jesús, mi hermano empieza a dormir como dormía anteriormente. Es decir, ¿de qué se valió el Señor? De la única persona que yo le iba a poner cuidado. ¿Cierto? Cuando le puse cuidado, ya lo dejo descansar en paz. Que Dios los bendiga.